Ya, y ya está. Y Tina también está, ¿eh? Bien, vamos. No, Carmen se marchó. Tina ya está. Hola, buenas Hola, Tina, muy tardes. buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Carmen, bueno, Rato. sí. A ver, Se me está cortando todo el rato, me tenéis que perdonar, voy a tener que nada, no te dejarlo. perdonamos, te mandamos, yo qué sé, la policía a Vale, casa, nada. gracias. Nos Venga, vemos. venga, nos vemos, Carmen, venga. Chao. Bueno, pues entonces, ya que estamos grabando ya y ya hemos empezado, eh, lo primero que tendría, bueno, lo dejamos para después, porque no tenemos que ponerlo ahí a continuación. Está Rafa, que, que es la persona nueva que tenemos hoy aquí con nosotros, os lo presento. Bienvenido. Después ya le diremos que se presente él, pero bueno, para que no nos quede una constancia de todo ello en la grabación. Chano, está muy guapo, pero Hola, estamos así un poco negro, ¿eh? Venga, muy buenas tardes. hola, hola. Bueno, pues vamos allá. La culpable de este libro fue Isabel, así que Isabel, te toca. ¡Hala, arranca! Pues, vale, se me oye, ¿no? Sí, Vale, pues bien, si soy la culpable del libro, ya lo terminé, como me lo habían regalado cuando lo propuse, ya hace más de un mes. Bueno, estás muy entrecortada, ¿eh? Sí, sí, Estás muy vaya, entrecortada, no vamos a entenderte. A ver si lo damos conseguido un sonido un poco mejor. pero bueno, esto es, pues, esto, ya me lo otro día, ¿eh? ¿Que estás en Madrid o estás en las Asturias? Estoy en Asturias, Ah, bueno, claro, esa es tu casa, sí. en Asturias. Au- Augusto, Dígamelo. te acabo de salir acento asturiano, asturianín. Bueno, ya, a veces Estás en tu todo se casa. pega, ¿eh? A Ahora veces mismo, todo se pega. ahora, Ahora a ver si un poco mejor. bueno, a ver, me voy a acercar así Vale, al micro, a ver. a ver. Bueno, creo que el libro, porque lo leí hace más. Bueno, para mí es un pequeño ensayo, digamos, no excesivamente descriptivo de divulgación, que no se me oye. Vas a tener que arreglar entrecortada. eso. Vas a tener que arreglar eso, Isa. A ver, no sé por Eh, qué es lo que te pasa, pero algo ande por ahí mal. Mala cobertura. Te he contagiado de mi estilo, nada, Isabel. voy Hola a... Meli, buenas tardes. Cruz, Hola, ni te vemos ni te oímos. fíjate. Sí, Igualita que la Maruja. Ni te prueba vemos ni te ahora, oímos. A ver, ¿dónde ahora, andas? No sé si dónde está. A ver, ahora, venga, cuéntanos, Isabel. ahora, Sí, a ver. ahora, bueno, es una... No, 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 no. míralo cómo lo das arreglado y hablamos dentro de un ratillo. Nos Vale, cambiamos por venga, otra persona y ya está. Venga, sí, venga, Fíjate. otra persona. A ver, ala. ¿Eres capaz de arrancar, Chano? Ah, sí, claro. Venga, pues arranca, venga. Yo no lo considero un ensayo. No, no es un ensayo. Pero bueno, Bueno, es una reflexión de lo que es una reflexión de lo que hemos escuchado tantas veces. Muy recientemente, es tremendamente actual. Parece que hubiera sido escrito hasta antes de ayer, antes de los últimos aranceles, claro. Claro, los datos son del 24, así que, Pero bueno, de manera que no tiene la distancia necesaria para poder realizar algo como quizás se podría comentar como un ensayo, ¿no? Más bien parece un artículo periodístico
eso no es una crítica, simplemente es una forma de ver las cosas. En mi punto de vista, ¿eh? Claro. De manera que hay unas frases muy bonitas, bien construidas, máximas, unas máximas muy interesantes, muy bonitas, muy reflexivas. Vale, parece ser que aquello que aprendimos en el colegio de que había que ser buenos, pues es todo lo contrario. El malo es el que va a ganar. Y eso del orden, pues no. El caos es de lo que va ahora, ¿no? En cualquier caso, lo que puedo pensar es que desde la época ya de los griegos decían de sus hijos y de sus, bueno, pues eso, y de sus nietos, que todo había sido, que todo era distinto, que había sido mejor. Bueno, estamos en un momento convulso, como momentos convulsos ha habido tantísimas veces en la historia. Es cierto todo lo que se cuenta, aunque probablemente alguna parte de la población, por sus ideas políticas, no estaría de acuerdo, o sea que por tanto es político, y, y nada más. Se lee, pues eso, como distintos artículos periodísticos que vas enfocando para llegar siempre a un mismo punto y que, bueno, en un ensayo te hace quizás algún, o sea, alguna referencia histórica sobre las cosas, pero muy someramente, claro, en este Sí. caso. Claro, y además eligieron los casos correspondientes que podíamos a lo mejor elegir otras contrapartidas en otros sitios, en otros lugares, pero Bueno, no han está elegido el yogur, pero no está lo que el se quiere, marina. ¿no? Ponen de Bien. yogur. Lo que pasa es que Eh, tampoco las referencias históricas que pone, o sea, las referencias de fechas, no sé por qué razón, porque quizás fue el momento en que las escribió, pero tampoco, no sé. Y da igual la parte del mundo que fuera, no es otra cosa que eso, pues eso, como un informe semanal, vamos, antes, ¿no? Te digo, con algunas frases. Lo que pasa es que, claro, yo fui apuntando algunas hasta que llegó un momento que dije que no tenía mucho más sentido seguir apuntando ni frases ni nada sobre esto, porque la verdad acabó pareciéndome, pues eso, la ONU que es un señuelo más que otra cosa, que ya se está utilizando más como a ver si picas con esto que se llama ONU, pero le voy a hacer maldito caso, ¿no? Bueno, algunas más también que van por ahí. Y ya digo, cuando va por la sexta que pongo, pues dejé de apuntarlas. ya, ya, bueno, Pero pues claro, hablar, por ejemplo, la última, solo la última. ¿Cuál es la diferencia entre un loco y un genio? Entre un loco y buenas un genio. tardes, Lola. Hola, buenas tardes. Un loco y un. Genio. Genio. Sigue, sigue, Chano. Quiero decir que se podía hacer un discurso respecto de cada uno de los momentos de frases que hace. Está con los Borgia seguido y dale, 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 como si fuera un hilo conductor. Sí, Bueno, pues si es un hilo conductor ya pasó de aquella. Es decir, y vas a decir que se va a repetir durante la historia varias veces. Pues sí, pues claro. sí. Ahora mismo, pues mira, le faltó decir, le faltaba por decir que ahora va a haber algún país que va a trabajar 12 horas, ¿no? En vez de 9 o en vez de 8. Ya, Repito, Ya. es como una especie de informe semanal, sí, que cada una de las cosas daría para poder estar charlando amigablemente con el conocimiento que cada uno puede tener sobre la historia, sobre la evolución de las cosas, sobre lo que piensas al respecto. Y claro, desde ese punto de vista es fácil de leer hasta cierto punto, porque, bien, pues ya lo hemos escuchado, ya lo hemos escuchado, ya lo hemos escuchado. No entiendo el hilo conductor de los Borgia, no sé. Punto, es donde puedo llegar. bueno. A ver, Isabel, ahora te oímos, a ver. A ver, ¿se me oye? Sí, Sí, ¿Se me oye? sí, ¿Sí?
Vale, bien, yo estoy de acuerdo con Chano en que efectivamente el libro, bueno, es un libro de difusión, divulgación, muy experiencial, porque que no, que hace, yo qué diría, que si plantea una tesis, su tesis es, digamos que vivimos o estamos viviendo un momento El caos. donde más que del caos, en este momento sería el mundo sin límites, ¿no? Pero sin límites para quien tiene el poder. Es decir, el poder de, digamos, los políticos plutócratas y los tecnólogos, ¿no? La unión de esos dos grupos que lo que hacen es intentar desregular absolutamente todo para poder a partir de ahí hacer lo que quieran. A veces yo cuando observo a la gente del ámbito de la tecnología o miras lo que van haciendo, lo que dicen, lo que proponen, creo que incluso llegan momentos en que lo hacen por el puro placer de investigar, de hacer, de descubrir sin saber a dónde van, ni qué consecuencias puede tener todo lo que están haciendo y las que tendrá, que bueno, Aunque no algunas ya, no les importan las claro, consecuencias. algunas ya las vislumbramos, ¿no? Es decir, que lo que es la vida del conjunto de la humanidad parece como que les interesa poco. Y entonces ahí creo que sería la tesis del libro y frente a eso la cuestión sería qué se puede hacer, ¿no? O cómo se puede enfrentar o cómo nos podemos enfrentar a eso. A mí me gustó, fíjate, de las cosas que más me gustaron fue la introducción, lo de Moctezuma, ¿no? Es decir, por querer Sí. no ir a la guerra, tuvo deshonor y guerra, ¿no? Entonces creo que eso a mí al menos me hace reflexionar y me hace pensar que ante esta situación hay que enfrentarse a ella. No es posible esconderse o mirar para otro lado porque, claro, evidentemente nos arrasan, nos llevan por delante porque les da exactamente lo mismo. Miremos a toda la gente que miremos, es decir, podemos ponerles nombres, ¿no? Al de Amazon, al de Meta, a quien queramos, pero también a Trump, también a Orbán, es decir, y ahí, bueno, a un lado y sin que en el libro se diga nada al respecto, pues está China, como no se sabe muy bien para dónde quiere ir, pero yo creo que sí, ellos saben que no quieren meterse en una guerra, pero No. bueno, pueden mandar Pero sin hacer una guerra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Del libro en concreto, a mí hubo algunas cosas, aparte de este trozo de Moctezuma, que me pareció lúcido, me sorprendió lo de Riaz, ¿no? El caso Sí, terrible, ¿verdad? que de repente reúne todo un conjunto de gente y dice, aquí lo que yo diga, y si no, de aquí no sale nadie. Y bueno, así mataron a Khashoggi, ¿eh? Quiero decir que llegaron a matar a una persona. Sí. También me resultó digno de reflexión el caso lo de la cena de Obama, ¿no? Me pareció terrible. El que se organice todo un sistema para, vamos, reúna a un grupo de gente para intentar averiguar qué necesidades tiene la gente y desde una mirada completamente tecnócrata coger y ponerse a hacer preguntas en una mesa para que las vayan respondiendo me pareció una tomadura de pero así pelo fue para el la Brexit. gente. El Brexit Sí, fue así también. Y las exacto. elecciones Y lo seguro que de vendrá, Meli, Trump lo que también. vendrá. Sí. Porque el problema es hacer uno, después a continuación vendrán Sí. más. Entonces, claro, el libro tiene, ¿qué tiene? Pues para mí muy irregular también, ¿no? Porque al reunir experiencias diferentes, vividas y no vividas, bueno, pues claro, tiene, sí, un poco, digamos, entre informe semanal y un libro de difusión, divulgación, te cuenta cosas y que tú a partir de ahí, bueno, pues puedes extraer algunas conclusiones. Y para mí la conclusión más importante, luego seguimos hablando si queréis, es esa necesidad de que podemos tener deshonor y guerra y llevamos todo el camino de tener las dos cosas. Entonces creo que hay que pensar cómo enfrentar esto, cómo podemos, claro,
desde abajo, desde la ciudadanía, que es lo que somos, la gente que estamos aquí, con Eso sí. escaso margen de maniobra. Pero bueno, yo siempre creo que cada persona tiene Sí. su margen de maniobra en el Sí, claro que entorno. Todos Entonces, hacemos política. debemos de pensar un poco, ¿no? Que decir, no es una condena, es decir, a lo largo de la historia momentos de este tipo hubo varios, no es nuevo, ¿no? Que también lo dice la obra, no solo en la época de César Borgia, es decir, en otros momentos también, ¿no? Entonces, bueno, así en síntesis yo diría eso respecto al libro. Me resultó fácil de leer, ¿eh? Sí, Sí. Y no me llevó mucho tiempo, entonces, bueno, a ver qué opináis el resto y a dónde podemos llegar. bueno, Yo Adelante. Isabel, quería hacer un inciso o quería hacer Sí, una actualización respecto a lo que dije. Lo de Moctezuma no deja de ser también una forma de despistar, porque ¿qué pensaban de Moctezuma los que sufrieron a Moctezuma? Pues lo mismo, es decir, exactamente igual, ¿no? Entonces, sí, claro. falta un poco quizá la reflexión. A mí me decepciona desde el punto de vista que no aporta una reflexión filosófica sobre lo que No, acabas tú de decir. Acabas tú de decir, ¿y qué hacemos nosotros, cada uno de nosotros, respecto de esto, ¿no? Bueno, sí. era esa reflexión. bueno. Bien, seguimos, venga. A ver, a Cruz no la vemos ni la oímos. No, Puedo tiene el entrar Nadie micrófono por la voz si apagado. nos... Pues seguimos entonces por abajo. Lola, quiere hablar Isabel, mi tocaya. Es que por, sí, como tengo que salirme en tienes un que marchar. momento Venga, dado, pues estoy habla empezando antes de marchar lo que puedas. Vale, A ver, hablo yo entonces. No, habla Isabel que se va a ir. a ver si puede. Vale. la pregunta es, si me entienden, Sí, 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 te que oigo. sí, sí. bueno, el, Pero no fuertes la voz, que si no es para peor. es un ensayo, es breve, pero siento que incluso breve que es, puede dar para mucho, Sí. porque ¿O no? habla en su brevedad de temas que requieren mucha atención y sobre todo entendimiento. Los temas parecen estar tratados de una manera como anecdótica, porque habla de muchas anécdotas, situaciones que le ha tocado vivir, pero aún así, teniendo en cuenta que está tratado estos temas de una manera anecdótica, es importante el enfoque que le da porque se presta para que el público en general se interese por estos temas. Si fuera un ensayo seco, más filosófico, pues quizás la gente no se interesaría en leer esto. Los puntos importantes que encuentro: el culto a la personalidad, la adicción al poder, los estilos de hacer política y de gobernar. Por ejemplo, ahora las democracias se vuelven más dictatoriales. Las presentaciones de los políticos, de algunos, o sus intervenciones se vuelven más un show, un entretenimiento. Cuando, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos va a dar una presentación y habla de la ropa interior de su esposa, de cómo la guarda, cómo la ordena. ¿A quién le importa eso? Cuando habla, por ejemplo, lo invitan a dar una presentación sobre algún tema y habla sobre las inversiones y los bienes raíces. El tema no era ese. O sea, los políticos se vuelven entretenedores del público.
Y la otra cosa es los cambios que se suceden de una manera tan inmediata que no dan tiempo que la gente coja el paso cuando ya ha ocurrido algo nuevo otra vez. Después, las megafortunas y los millonarios y el poder que ese dinero les confiere. Ya, claro. Después, la tecnología que está a servicio del poder y que está encargado de crear y exportar el desorden, porque muchas de estas tecnologías o de estas intervenciones que se hacen crean desorden, desinformación. Luego, el control de los medios de información que a veces desinforman y pretenden decirnos qué creer o qué pensar. Y por último, quería leerles algo de este señor que dice: en el mundo controlado por los algoritmos, el ser humano va perdiendo su capacidad de obrar por sí mismo y pierde su autonomía. Se ve frente a un mundo que no es el suyo, que escapa a su comprensión, se adapta a decisiones algorítmicas que no puede comprender. Claro. Y al final, la información por sí sola no ilumina el mundo, incluso puede oscurecerlo. A partir de cierto punto, la información no es informativa, sino deformativa. Y yo creo que esto es lo que nos quiere decir este caballero. El libro me gustó. Isabel Tocaya, me gustó. Es Buena aquello lección. que decía un aforismo por ahí físico y Melio lo puede confirmar. Luz más luz igual a oscuridad. Información más información igual a desinformación. Y eso está ahí, ¿eh? Claro, aquí la cuestión es, ¿cómo es? ¿Dato mata relato o relato mata dato? Pero dato más dato más dato, lo único que pasa es que, Claro, ¿entiendes? Ya son demasiados y ya es necesario hacer el algoritmo Ya hay un correspondiente choque para El saber a gato, dónde va y cómo aquí va. yo diría que ni hay gato ni ratón, hay pumas. Entonces, yo qué sé. Bueno, continuamos. Muchas gracias, Isabel. Vamos a Chao. continuar. Venga. Le había dicho a Lola. Venga, Lola, cuéntanos. Sí. Bueno, pues yo no sé, creo que es un libro que hay que leer con calma. Hay que leerlo. ¿Me veis bien? Sí, te vemos y te oímos. Sí. Es un libro que yo creo que hay que leer con calma porque nos está hablando de la realidad de lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, habla de una política internacional actual que nos lleva a unos límites que no tienen ni pies ni cabeza, donde también habla de las redes sociales, el Internet, la IA, la inteligencia artificial. O sea, hace como un popurrí de todo, ¿no? Se puede como leer este libro como por capítulos. Por eso digo que hay que leerlo con calma e ir analizando. Y para entender, yo creo que el autor lo que hace es que mezcla la historia, como por ejemplo el caso de Montezuma y Hernán Cortés, lo mezcla, pero hace como una similitud de comparaciones de la historia de aquellas, retrotrayéndose a historias pasadas y hechos con la actualidad. Entonces, creo que lo hace un poco para que entendamos el libro, entendamos lo que él quiere expresar. Y yo he sacado esa conclusión. Hace como, o sea, al entrelazar todas esas historias con la realidad actual, también hace una reflexión sobre la fragilidad de los dirigentes, cómo son manipulados. Y después, pues bueno, creo que no tengo mucho más que decir, porque
es la historia que estamos viviendo nosotros actualmente y la vemos. Y como decíais, tanto Augusto como Isabel, la información no es de información, sino es una desinformación. Entonces, ¿con qué nos quedamos? No sé con qué nos podemos quedar. ¿Qué es lo que quieren que veamos? ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo? No lo sé. Nosotros somos como unos pequeños títeres que nos llevan, nos traen, nos manejan, manipulan todo y en el fondo tampoco no tenemos medios para hacer nada. O sea, lo que es el pueblo llano, ¿qué medios tenemos? Yo creo que no tenemos en las urnas, pero tampoco es eso. No, no es solo las urnas, Lola. No, Yo no creo son. que es la manera de vivir, la manera de hacer cosas, la manera de que la sociedad actúe, ¿no? Es decir, pues no lo sé. Incluso nosotros estamos haciendo política en estos momentos. Sí, Entonces estamos buscando una manera distinta de ver las cosas, una manera distinta de razonar y racionalizar un tiempo en el cual estamos. Entonces me parece que también eso es política. sí, pero Porque todo es política y en el fondo, todo es política. Entonces, no solo es el voto, que el voto, bueno, pues por suerte o por desgracia, puedes votar, entrecomillado, bien o mal, pero hasta qué punto el pero voto está. exacto, es real, no está Claro, manipulado. claro, es Claro, real. es a lo que Claro, quiero llegar, que todo es manipulación. claro, claro. La sociedad, Porque, nosotros estamos muy manipulados. Y como claro, decía antes, quiere decir este libro, donde habla de todo esto, de las redes sociales, el Internet, la IA, cómo todo esto nos está llevando no sé a dónde nos está llevando, a que ya no pensemos, a que no hagamos cosas con criterio, no tengamos valores, no tenemos ya nada. O sea, es todo dar a un botón y el botón ya te está diciendo, pues mira, o sea, yo creo que no, nosotros, el pueblo, tenemos mucho, sí, podemos hacer mucho, pero es que lo podemos, sí. Es son las decir, yo creo que masas. sí. Lo que Yo hace creo que la lo fuerza puede son hacer. las masas, la unión, y no existe hoy en Unirnos, día. unirnos y unirnos. Yo creo Exacto, que el y no pueblo puede hacer existe, muchas cosas, ¿eh? pero Y hay Yo para que eso sí que también, unirse. soy yo creo que también. totalmente, Yo no soy sé, más sí que creo en optimista en ello. eso. Soy optimista en ese aspecto. Hay No que lo sé, unirse y no hay pero unión. claro, no hay unión porque tampoco, por decirlo de alguna manera, tampoco hay sí, nada que nos una o nada acuciante, ¿eh? Para poder enfrentarte a, ¿entiendes? Claro, yo me imagino que la mitad de los palestinos tampoco querían una guerra. Por Pero ejemplo. de O el repente se la 80, o el dieron, 80% ¿entiendes? de los Se la dieron palestinos no allí querían una y guerra. válgame Dios. O los Todos. ucranianos o los pobres de los senegaleses. En fin, Sí, pero sin ir me más imagino que lejos, todo esto sin ir es más algo lejos, es ya, como ahora la persecución de los inmigrantes en Estados Unidos. por ejemplo, Hay, Eso, hay que buscar chivos expiatorios siempre, y eso claro, es el claro, chivo expiatorio. claro. ¿Qué puede hacer el mundo con una persona que dices, bueno, a ver, ¿cómo puede dar una orden de esa manera? Y el ICE que está ahí, a quien persigue sin comprobar Pues quién es quién. mira en Minneapolis cómo la gente se le enfrentó y en Minneapolis se fueron de Minneapolis, o por lo menos se han ido lo gordo de Minneapolis. El pueblo estuvo ahí Sí, enfrentándose a ellos yo entiendo sí, el pueblo. con gran valentía. claro, es cierto que a veces se causan muertos por el camino o Claro, esas heridos dos personas de o tal, Minneapolis sí. a los que dispararon, pues Sí, claro que sí. Pero ese revulsivo a veces es así. Y entonces eso es lo que te sirve de pegamento. Cuando la repulsa por lo del tema de Valencia y de las inundaciones, pues estamos en lo mismo. Surgieron un montón de muertos, y hubo una presión popular para buscar, digamos, culpables teóricamente. Y se ha exacto. buscado un culpable
aunque no es solamente esa persona, pero bueno, pero se ha buscado ese culpable y se ha, bueno, pues conseguido que una persona Y se ha deje hecho justicia, y se ha hecho dar un justicia. cargo, Claro, claro. que haya Y dimitido eso es a tarde, través de pero ha la presión dimitido. tal, Pero que no Tarde, solo es pero la ha presión de los dimitido. ciudadanos, porque evidentemente Claro. también habrán intervenido, lógicamente, todos los otros de partidos que ayudaron a o Pero tuvo que evitaron qué. pasar un año y a consta de muchas víctimas. Sí, 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 claro, sí, ha pasado un año, pero ha dimitido. Veamos que al final, Claro, pues, gracias a Dios que Pero ha a dimitido. ver, Isabel, cuéntanos. Bueno, a ver. Son esas políticas, pero esas políticas no son tan políticas, son estrategias para ganar adeptos y son negocios, inversiones. negocios. Ahí Porque voy, ahí voy, Sí, sí, Son negocios. ahí voy. No hay política, hay negocios. Sí, Trump no tiene política, Trump está en negocio, está ganando dinero. Es la cara Exactamente, el de... ejemplo es Trump. quizá, la gente va Y- presa, va a cárceles, que son unos negocios privados, Sí, son claro, negocios privados, cárceles son pero negocios a lo que mejor quizá lo que el debate corporaciones. que deberíamos del que podríamos, bueno, y estamos hablando de más, porque no, hay gente que no habló. Así que fuera. A que hable la gente que no habló. Pina, venga, que te ríes, venga, te tocó. Venga, oye, no sé si me oís bien porque Sí, mi sí, hija perfectamente, se sí. ha llevado mi portátil, me ha dejado un ordenador de gamer o sea, tengo toda la larusa aquí debajo para que se me pueda ver la cara. Bueno, venga, venga, venga. ¡Qué Bueno, suerte! eh, que Para algo sirve la luz ahora, ¿eh? En Venga. estos para tiempos, esto. en estos Eh, tiempos, sí. Bueno, yo del libro me encantaría decir mil cosas y no decir ninguna, porque lo primero que noto en la obra es que me parece ingenua. O sea, parte del título, La hora de los depredadores, la escribe en el 2025 y 2 meses después tendríamos que estar hablando de la hora de los matones, ¿no? Porque ahora mismo es lo que está primando. Pues tenemos a Putin, tenemos a Trump y tenemos a los chinos que son los que están gobernándolo todo. Es geopolítica. Claro, acabamos aquí pudiendo discutir de ideología y cada uno pues tendrá un pensamiento y Lógicamente. defenderán cosas bueno, pues, yo puedo considerar cosas del libro tendenciosas o no, pero lo que sí que me parece tremendo es que se olvida de una pata, o sea, no puedes hacer geopolítica, hablar de geopolítica y dejar de margen la economía. Entonces, en un momento pone el ejemplo, bueno, un momento no, todo el rato se está refiriendo a los Borgia. Como bueno, que tremendo y que, vale, o sea, es que volvemos a lo de siempre, poderoso caballero es don dinero y es lo que mueve todo, nos guste o no nos guste. Entonces, ¿por qué los Borgia? Pues los Borgia se peleaban con los Medici en ese momento, con los Uffizi y con 200.000 más, porque todos querían ser el banquero del Papa. O sea, era lo que había detrás, ni más ni menos. Y entonces Borgia le tiende una trampa a uno de sus rivales, no recuerdo cuál, no recuerdo a quién. Pues les tiende una trampa que es la misma que años después le tiende este señor árabe a sus... A sus partidarios, sí, a sus Sí, es que no, consejeros. no recuerdo, por aquí lo había apuntado. A los Ursini, no sé. A Sí, los, esos son eso es, sí. eso es, eso es. Los llama al palacio, no sé qué, que vamos a hacer las paces y al final pues acaba cargándoselos. Pues lo mismo, ¿qué hay detrás de todo? Pues detrás de todo no es el poder por el poder, es el dinero. Y luego las normas, o sea, vemos que siempre todo se repite. Nos guste o no nos guste, pues es así. Y ahora mismo la obra a mí me parece que se ha quedado desactualizada en nada porque hace una crítica a la globalización y es verdad que la sociedad civil, la base de la pirámide, no hemos llegado en ningún momento a,
aprovecharnos de los beneficios de la globalización, que la globalización podría ser algo muy positivo. No, de repente ya empieza la cerrazón con el Brexit, luego seguimos con la guerra de Ucrania y luego seguimos con que ahora te pongo unos aranceles y a los de abajo siempre nos toca lo mismo. Cuando te has podido aprovechar de la globalización, para lo que te ha servido es para que te carguen de cookies y analicen qué es lo que tienes que pensar o lo que no tienes que pensar. Hay un algoritmo en todos los móviles que según lo que tú visualizas y la noticia que tú ves y la tendencia que sigues, pues al final la siguiente que te va a poner va en la misma línea, en la misma tendencia. No vas a escuchar nunca a la parte crítica. A lo mejor la otra parte tiene otras razones, pero no te van a llegar porque de eso se encarga, bueno, pues vaya usted a saber. Alguien por ahí. Las matemáticas. Sí. Matemáticas. Y yo creo que eso, que al final lo que está detrás de todo, pues es el dinero, el poder, pero por enriquecerse. Y luego ellos dictan de lo que quieren que discutamos, de lo que quieren que hablemos y al final somos, no quiero decir títeres, pero un poco sí. Sí. Un poco la palabra podría ser esa, Tina. Sí, es mi análisis de la obra. Bien. Me parece ingenua. Bueno, sí. Continuamos. Venga, Meli. Bueno, y Maruxa, cierras tú, venga. Yo estuve porque bastante de acuerdo. No la veo ni la oigo. ¿Está ahí? Maruxa está, sí, está ahí. No, hablaba de Cruz, pero Maruxa cierra y ya está. Vale. Venga. Muy bien, a ver, estuve bastante de acuerdo con lo que expresa el libro. Sí que a veces me parecía que es decir, que ahora todo se hace viejo tan pronto, ¿no? Que esto es del 2024 y en el 25 pues se fue haciendo un poco viejo. También le encontré un poco de amontonamiento de cosas. Es decir, no tiene un hilo conductor. Bueno, a los Borgia como hilo conductor quizá podamos decir, ¿no? Pero no tiene un hilo conductor para mi gusto, es decir, mete muchas cosas que sí que realmente yo muchas veces estoy de acuerdo con él, pero eso es lo que le he encontrado yo de defecto. Y que sí que tiene razón en muchas de las cosas que dice y que está visto que la estrategia de apaciguamiento y diálogo pues no ha surtido efecto en la época de Moctezuma, en la Segunda Guerra Mundial, y no está surtiendo efecto ahora. Y a mí me da muchísima rabia, tampoco. Claro, me da muchísima rabia que la Unión Europea pretenda dialogar con este tío, con ese de allá. Es decir, no se puede dialogar porque no sirve para nada y simplemente hay que enfrentarse y ponerle las cosas a su mismo nivel. Y bueno, tiene muchas reflexiones interesantes el libro, ¿no? Lo que pasa es que para mi gusto, un poco deslavazadas. Pero bueno, yo tengo anotado, hice como Chano, empecé a anotarlas y luego ya fui dejándolo, porque claro, me pasaba escribiendo el libro prácticamente, me estaba trasladando el libro a mano y ya no podía ser. Pero bueno, para quedarse así con alguna, pues a mí me resultó triste que diga que el destino de nuestras democracias se juega cada vez más en una especie de Somalia digital, es decir, lo deja claramente. Un estado fallido planetario dominado por las leyes de los señores de la guerra digital y sus milicias. Realmente esto ya nos lo figuramos todos, pero verlo escrito por una persona que realmente tiene más conocimientos quizá que nosotros, pues te da un poco de depresión al escucharlo. Y también me quedé con esta otra que dice: la hora de los depredadores en el fondo no es más que una vuelta a la normalidad. Todo lo que hemos tenido ha sido un paréntesis. Es decir, una generación como yo nací en 1956, yo no tengo recuerdos de la guerra, no tengo recuerdos del racionamiento, en mi casa no había nada, no tengo recuerdos de nada, simplemente llegó la democracia y he vivido pues 60, 50 años, ¿no?, de democracia y he vivido en un paréntesis, y eso sí que no lo había pensado, he vivido en un paréntesis cuando realmente lo que más ha abundado a lo largo de la historia pues habían sido estas épocas de caos. Y bueno, tengo por aquí muchas cosas anotadas, pero para que no vayamos a entrar ahora en ellas. Yo respeto, así es un ensayo, sino yo lo veo como un poco ideas un poco amontonadas, es decir, no le he visto
Pues yo creo que en un ensayo, no he leído yo muchos, pero bueno, tiene que haber, yo creo que un poco más hilo conductor de, de algún tipo de pensamiento. No quiero decir yo filosófico, porque hay muchos otros tipos de pensamientos, pero bueno. Y bueno, pues es decir, al final pues me ha gustado leerlo, y como es cortito y se lee bien y se comprende todo perfectamente, pues bienvenido sea el libro este. Bueno, bien, pues ahora sí, Maruxa, venga, Me toca. vamos allá. Bueno, pues os canto Yo soy rebelde porque la vida me hizo así. Pues vamos a ver. Me coloco en la rebelde. Yo, desde luego, ensayo no tiene, es como un huevo en la castaña, se parece, esto a un ensayo. Es un periodista puro y duro, y punto. Habla sobre artículos que yo los he vivido internamente, según lo estoy leyendo, según lo leo, porque me ha parecido horripilante, todo de pesimista, de destructivo. Sí, y deprimente, es decir, acabas de leer esto y te quedas... Pero además de así, es prepararos que viene lo malo. Sí, que viene lo peor. Bueno, de todas Que viene maneras, lo peor. no es la única persona en la que se lo he oído, que vendrá lo peor, que todo Pues, lo peor está por llegar. Cuando te he oído a ti qué se hace con el libro, he pensado por dentro, escupirlo. Yo, escupirlo. ¿Por qué? Porque, no sé, son como tipo de sketch. Sí, yo no sé móvil. yo no sé cómo describirlo, ¿verdad? Pero son pum, Son experiencias. Yo creo que son las experiencias que tuvo Las en el eleganciamente papel. dices experiencias o dicen artículos, pero son experiencias. Sin conexión ninguna, caótico, lo de aquí y de allá, y sobre todo desgarrador desde el principio a después. Y cada vez iba peor. Y es como, espera, que os voy a contar la evolución desde los mexicanos. Desde Moctezuma os voy a contar cómo vamos. Y termina prácticamente, a mí los que me han parecido bonitos o útiles, era para ponerme eso, para decir, pero bueno, ¿por qué no estamos todos juntos, coño? Y vamos a luchar un poco. ¿Por qué os cruzas de brazos? ¿Y por qué tú eres un periodista y lo que quieres es manipularnos a todos? Quiere que pensemos como a él le da la gana. Vamos a ver, no me da la gana pensar pesimistamente. Ahí ya no la puedo ni ver, pero no quita que tiene su parte útil, pero hay que tener cuidado para que no lleguen. Tiene que haber unas normas, que es lo que los señores tecnológicos no quieren. Tiene que ser una IA bajo unas normas. Claro. Entonces, pero ya las está empezando a ver, pero no creo que las haya. Muchos niños, muchos chavales, el profe dice, prohibido con IA, prohibido con IA. Pero si no, no piensan. Y si no piensas, eres un normal en 5 años. Europa aprobó un acta de regulación de la IA, yo creo que en el año 24 o 25. Sí, verdad que sí, algo así. Consiguiendo una cosa para mí muy importante, que es poner de acuerdo a 27 países y regulando qué tienen que cumplir las empresas para utilizar la IA, y que sobre todo basada en el respeto a los derechos humanos y a los valores democráticos. Genial, yo creo que genial, Isabel, genial. Camino Acabas de poner el primer peldaño de qué narices tenemos que hacer el ser humano para que tengamos solidaridad a los países. Es que nos reunamos para algo que aparentemente es como sencillito o que no es peleón, porque no es la guerra sangrienta, y entonces que se pongan de acuerdo, o sí, pero no nos podemos cruzar de brazos ninguno. No, lo que claro estamos, que no. como tú habías dicho, eso que Hugo te iba a llamar, Augusto, todos hacemos política, y lo que estamos haciendo aquí, yo sigo hablando porque quiero hacer política, quiero decir, tenemos que luchar todos. No nos podemos... Sí, claro que sí. Yo también lo creo, Maruxa. Pues sí, eso está claro. Aunque unos pensemos de una manera y otras de otra completamente distinta. No hay que decir, a mí no me interesa la política, pues si la tienes metida en tu vida todas horas. Pero si estás viva, pues si estás en ella. Claro, entonces, a mí no me interesa la política, pues chico, no te queda más remedio que interesarte. Pues no te queda más remedio. Pero si toda acción es política.
Toda. Aristóteles no decía que el hombre era un animal político. Bueno, pues algo así. Sí, pero primero era un animal que habla, pero si te quitan el habla y te manipulan para que hablen lo que quieren que hables, el problema es que hay una dominación desde arriba que es un negocio todo, con lo cual a mí me horroriza porque todavía ir por el dinero tiene un aquel, me parece horroroso, pero para llegar a que sea todo manipulado, ¿dónde coño nos vamos para llegar a la solidaridad? ¿Dónde? No existe. Vamos a ver, el tema yo creo que, en resumen, así de todo. Bueno, primero acabaste, Marusia, perdón por lo del coño. No importa. Es verdad que cada día me hago más ordinaria. Pero ¿qué es de este libro? Pues que este libro es como una progresión, nos avisa de lo que hay desde México de Moctezuma y de Hernán Cortés y que va a peor. Y que preparaditos estemos porque va a peor, porque cada vez, como es un negocio, son las reglas que ponen los poderosos, no la realidad vivencial. No es que digan, aquí hay tantos pobres y aquí hay tantos ricos, vamos a mezclar, lo que sea, como digan, o hay tantos enfermos y tantos sanos. Pues no, pues lo hacen a manipulación, cuando la manipulación es algo de que no te importa nada el de enfrente. Y es todo lo contrario. Es o llegamos a la solidaridad o no conseguimos nada. Y este señor, para mí, este periodista, ha manipulado todo lo que da la gana para que todo aquello que lo leamos. Sinceramente. Estoy de acuerdo, ¿eh? ¿Ves? Chano, cuando lo has dicho tú al principio, he dicho aplausos. Porque digo, es que no sé, ¿y qué se puede hacer? Pues tendremos que ir paso por paso, pero por ver, pues si por ejemplo lo que has dicho tú, yo estaría hablando 3 horas sobre lo que has dicho tú, Isabel Cuervo. Es decir, si tendríamos que el mundo entero ponerse de acuerdo en qué demonios pasa con la IA. Y entonces ya tenemos una cosa que no es guerrera, en el sentido, es guerrera. Cuando se fue la luz, por supuesto que para mí fue un atentado. Pero bueno, también puedo ser exagerada. Pero no me importa. Pero lo que sí está claro es que no es gaza. Hablar de la IA no es gaza, pues que se reúnan para algo neutralillo, de lo importante lo menos, pero que haya de todo tipo de hablar, no solo políticos. Tienen que haber sociólogos, tiene que haber historiadores, para ver la evolución de la historia, tiene que haber clínicos para ver qué ocasiona todo eso. Tiene que haber pedagogos para ver qué ocasiona todo eso. Y entonces tener una experiencia es así. Si no sé escribir esa experiencia, pues no me pongo a escribir una tontería que es todo negativo. Porque para hacer un libro negativo, yo preguntaría, señor, ¿dónde ha dejado usted la ética del escritor? ¿Dónde? No puede hacer tan destructivo todo. ¿Para qué? ¿Para que llegue yo qué sé, y empiece a que la cosa sea negativa? ¿Para qué? Para que también es un punto de vista, en el paranoidismo, o sea, para que incida en la depresión, en la fobia, que es el síntoma que es más generalizado en el mundo entero, el ser fóbicos. Por Dios, yo lo hubiera prohibido ese libro, así de claro, pero porque le falta ética y salud mental. Te veo muy prohibitiva, ¿eh? ¿Muy pro qué? Prohibitiva. ¿Primitiva? No, prohibitiva. Prohibitiva, es decir, con ganas de prohibir. De prohibir. De prohibir. Hombre, teniendo en cuenta que he puesto hasta hoy, en esta semana, 5 denuncias a hospitales, pues sí, prohibitiva. No, lo que estoy diciendo es que vayamos todos a la solidaridad, si es que no hay otra. Claro, hombre, la salida para mí es esa, es decir, si somos capaces o no de organizarnos y de, no sé, poder hacer frente a, entre otras cosas, por ejemplo, a mí me preocupa mucho el tema de los algoritmos y realmente no sé si vamos a poder ser capaces de hacerles frente. Pero ¿por qué dices lo de prohibitiva? Que a mí me gusta reflexionar sobre todo. A mí ese es el tema más... Yo creo que tenemos una capacidad también alta
como sociedad de consumir unas cosas y no otras, que yo sí creo que es posible articularse y organizarse para boicotear determinados productos o comprar en el Sí, sí. comercio. Yo a mi pequeño nivel procuro hacerlo. Y mira, Claro, para los de fuera de Galicia, ¿habéis oído hablar de Altri? La empresa esta que sí, se quería instalar. Pues Altri sí. no se va a instalar en Galicia, por lo menos Exacto, por ahora. exacto. La Un presión ejemplo. popular, manifestación tras manifestación. Vino Exacto, Greenpeace, vino todo el exacto. mundo. Y Pues, por ahora no se va a instalar. Igual en el eso futuro, es. pues, pero por ahora no. Hoy Claro, dijo Rueda que si Perdón, quería instalarse tenía que A volver a ver, comenzar el proceso. no habéis dicho una esto, cosa. que lo pedía hablar Isabel. Venga. La pregunta sería, ¿cómo yo voy a pedir que se regule algo de lo que escapa a mi comprensión y a mi entendimiento? ¿Qué sé yo de esto? ¿Qué sé yo de todo lo que es la inteligencia artificial? Que yo, Es si lo prácticamente que lo están haciendo, lo están Sí. prácticamente imposible. un poquito elusivo. Voy a Prácticamente opinar y imposible. a pedir ciertas regulaciones si no lo entiendo. ¿Qué voy a pedir? Eso Y aparte lo que se hace hoy no es lo que se va a hacer mañana. Y todos avanzamos. A ver, Prácticamente imposible. Dime. por eso lo aportación. habrá que regular. A ver, Chano, que pedía Chano la palabra. Sí, sí, venga. Bueno, es curioso, nadie ha hecho mención, yo tampoco, de la tesis que siempre, digo siempre porque hasta hace poco tiempo, la tesis que se manejaba frente a todos estos problemas, frente a todos los problemas parecidos a los que tenemos ahora, es la formación, es la educación de la población, es la formación en una conciencia crítica. Y no hemos comentado siquiera ese tema, porque evidentemente ante una formación, ante una educación de la población, ante una conciencia crítica de las cosas, se minimizan muchísimo todos esos problemas que pueden realizarse en cuanto que el consumidor crítico, en cuanto que el utilizador de la inteligencia artificial crítico, en cuanto que frente a cualquier matonismo, pues un pensamiento crítico. Claro, es que esa tesis no aparece en absoluto en el libro. Y es una tesis Bueno, que... es que este hombre cuenta sus vivencias realmente. A ver, no puede también abarcarlo todo, yo qué sé. No, pero quiero decirte, de todo lo que estamos en general comentando, muy semejante todo, me gusta mucho lo que ha dicho Marusa, es verdad, es que es, jolín, es súper depresivo, ¿no? Sí, Pero sí que lo es. Y yo estaba deprimida leyéndolo también. a mí se me pasó, pero me alegro mucho que lo haya dicho Marusa, ¿no? Pero bueno, digo que la manera en que incluso políticamente, desde siempre, y respecto a un montón de países que son subdesarrollados todavía en el siglo XXI, y de qué manera el poder, o de qué manera se puede hacer frente al poder, sea cual sea, siempre digo, históricamente, siempre se ha manejado esa tesis de la educación, de la formación, y cuanto más o cuanto menos educada esté la población, más manipulable será, bla, 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 bla. Pues suena, seguro, porque eso son las tesis que se han manejado desde siempre, ¿no? Pues, bueno, Pero no es lo mismo una educación como la que pudimos tener cualquiera de nosotros, a una educación que puedes dar digamos, a esta gente que vive en una clase alta y que va a un colegio distinto totalmente y a una universidad distinta totalmente, y entonces tienen otro concepto totalmente de educación y ya están creando una individualidad desde el principio. Y por otra parte, la educación nuestra, la que hemos vivido, también estamos creando individualidades cuando a ti te pongo un 5 y al otro le pongo un 9 y al otro le pongo un 3. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que aquel es mejor, que aquel es peor, que aquel es más bueno, que es menos bueno, etcétera. Y estamos categorizando toda una serie y vamos a hacer una oposición y gana la oposición el más listo, o el más listo que considera el tribunal el más listo, que es distinto. Y entonces seguimos categorizando
como en una carrera de relevos, al más bueno enfrente de todos los demás y despreciando a todos los demás. Y entonces educas en una manera de competir, y esto a nivel nuestro. Ahora, si lo trasladas a la otra sección, es otro mundo. Claro, no, simplemente... Eso es otro mundo. No. Yo creo eso, que por lo que yo poco que conozco, es otro mundo totalmente distinto. Pero siempre lo fue, Augusto, porque claro, los del Colegio claro del que Pilar, lo fue. Los del Colegio Claro del que lo Pilar fue. toda la vida de Madrid, pues eran claro que lo pues, fue. como una sociedad aparte. Eran amigos claro entre ellos, se ayudaban después a buscar trabajo, o yo como el Colegio del Pilar como... Claro. Yo digo una cosa, que se nos olvida por absolutamente a todos, que hay que ser operativos, y operativos es como se sale de eso. Yo he dicho, primera consigna, no cruzarse de brazos, pero la segunda es buscar salida. Isabel ha dicho una que me parece genial, brillante, lo de empezar con una cosa intermedia, pero los países, porque claro, lo fetén sería, primero de todo, pero habría una guerra total, que sería un derecho internacional, que la ley del derecho internacional es prohibido la guerra. Porque no seáis imbéciles. Prohibido la guerra. Y ya está. Y mucho más la guerra atómica. Exactamente, la atómica. O sea, siento deciros que no sé si está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Y mira que yo no soy pesimista. El que está a la vuelta de la esquina es el qué. La guerra. La guerra. ¿Te crees que tú que yo no lo pienso? Yo creo que el libro, Isabel también. El libro me parece que solo surge un debate muy claro y él es partidario de estas opciones. Hay un debate muy claro entre lo que es política y, digamos, dirigentes políticos y el poder económico o la economía, que me da lo mismo, ¿no? Y entonces... a veces los dirigentes ganan al poder económico, pero generalmente, y a lo largo de la historia eso lo vemos en 1000 sociedades, en 1000 momentos a lo largo de toda la historia. Entonces, generalmente el que gana es el dinero, el poder económico, que es el que monta los políticos. Y a veces esos políticos están colocados exclusivamente por el poder económico. Como en este caso, bueno, pues pasó con lo de Trump, etcétera, etcétera. Entonces, Trump para mí es un muñeco, ¿eh? Claro. Trump para mí es un muñeco. Entonces, tenemos toda una clase política que en general está vendida totalmente al dinero. Y entonces lo único que le interesa a esa clase es que los que están detrás, que no los conocemos, y que ahora conocemos algunos, pero no todos. No todos. Y no todos, y casi mejor que no los conozcamos, digo yo. Entonces, sigan ganando más dinero y crean una situación más clara. Yo estoy harto de ver en los telediarios que se pide más policía. Porque hay robos en no sé dónde, porque hay robos no sé qué, porque hay quemaron un coche, quemaron no sé qué, y no sé qué, no sé cuánto, y hay una inseguridad, y más policía, y más policía, y más policía. Pues en un momento el señor que está al frente dirá, más policía. Y efectivamente, a partir de ese momento volvemos a la situación que hemos vivido antes. Entonces, eso no se puede hacer. Lo que hay que buscar es la manera de evitar esos conflictos. Esa es la única opción, tratar de evitar esos conflictos, esas desigualdades. Unas desigualdades entre nosotros y una inmigración muy fuerte que está llegando y que no está adaptada a nosotros ni a los ritmos nuestros. Entonces, bueno, pues hay que tratar de evitar todo ello. Todo junto hace un batiburrillo y lo que crea es inseguridad. Y entonces, ¿qué es lo que queremos? Que nos controlen, punto y pelota. Que nos controlen. Y entonces ya vivimos bien, como el señor ese de, no sé de era, ahora no me acuerdo, de Honduras o de... El Salvador, no sé dónde. El Salvador. El Salvador. Que le ha votado la gente. Claro, entonces que lleva 20 tantos años en el poder y no hay nada. Y no se dice una palabra más alta que otra. ¿Por qué? No. Porque a la cárcel. Claro,
Entonces, todos felices, no hay ningún problema. Porque había inseguridad y ahora no la hay. Claro, y es verdad. Y eso es lo que no podemos, eso es lo que no podemos permitir. Que hay inseguridad, por desgracia, hay inseguridad. Pues por eso, Augusto, por eso hay que plantear los problemas desde los libros y desde las personas con una salida. No la tiene, no la tiene, no la tiene, Marusia, no la hay, ni la hay hoy, ni la hubo antes, ni la habrá después. Solución no va a haber. Porque todo está basado en el dinero. No seas loco. Bueno, hombre, bueno. ¿Cómo no va a haber solución? No la hay, porque no la hubo antes tampoco. Sí, hombre, sí, siempre hay solución. Claro. ¿Cómo no va? Lo que pasa es que tardará tiempo. Sí, tardará, sí. 21 siglos, sí. Esto, 21 siglos y no empiezo a decirte 300.000 años, vaya. Pesimista. A ver, esto no surge de un día para otro. No, claro. Llevamos años. Todos los 21 siglos trabajando. Desde los años 70 para acá, con los think tank de los conservadores después de mayo del 68. Esto lleva todo un proceso. Sí, pero antes lo hubo igual. Explícame la Segunda Guerra Mundial, o explica la Primera, o explica la crisis del 98. Y estamos en lo mismo. Vale, después de todo esto, ahora organizarse, poner un planteamiento, ser capaces de enfrentarse, porque ahora ya no funciona igual, es decir, los sistemas de comunicación cambiaron completamente. Entonces, tenemos que tener en cuenta la influencia de los algoritmos, de la inteligencia artificial, de miles de la dependencia emocional. Habrá que saber articular todo eso y poder enfrentarse, pero ¿esto qué va a llevar? Pues otros 20 o 30 años. No lo vamos a ver, yo por lo menos no lo voy a ver. No. Pero yo no lo veremos. Pero apoyamos la historia. Yo iría a poner los granos de arena que yo pueda y que yo pueda y que hagan falta, evidentemente. Yo pienso estoy totalmente de acuerdo con eso. Para tirar para adelante. Totalmente de acuerdo con eso. Señores y señoras, querer es poder. Exacto. Muy bien, Marusia. Es poder. Pues menos para Isabel Pérez. Querer es poder. Y por lo menos el que no lo intenta, dijo Víctor Hugo, el cobarde que no lo intenta es cobarde. Porque uno se cae una vez, 2, 3, 14. Y a vamos a ver, ni yo, ni mis hijos, ni mis nietos. Augusto, pero no se puede ser tan pesimista. Os voy a decir algo que dice un amigo mío para que nos riamos un poco, que me dice, soldado que huye sirve para otra guerra. Soldado porque huye sirve para otra guerra. Para otra guerra. Claro, porque sobrevivirá y entonces por lo tanto otro que va para allá. Así que nada, no se enfrenta, pero yo creo que el debate es ese. ¿O qué te crees? Y los algoritmos están ahí. Y cuando yo pueda hacer un estudio matemático y saber quién va a ganar las elecciones en el 27, pues mira, magnífico. Pero vamos a ver, ¿por qué no podemos contratar a que tú no eres así, cojones? Escucha, no podemos contratar una plantilla de hackers. No presumas de frialdad afectiva ni de frialdad intelectual, coña. Que no eres así. Afectiva ni intelectual, es que eso es así. Y el libro lo demuestra. Y sí es cierto que da una impresión, bueno, volviendo otra vez al libro y no yendo a opiniones personales. El libro es muy flojito. El libro sí que es cierto que está a base no tiene conclusión. A mí me parece, la desorganización no me gusta. No, o sea. Está poco argumentado. A ver, pero el libro él lo basa en toda una serie de experiencias que él ha tomado desde el punto de vista, digamos, de embajador o a ese nivel de acompañante. De primer ministro italiano. Es un periodista y punto. Es un periodista. Si fuera un filósofo, lo hubiera hecho 40.000 veces mejor. ¿Seguro? Tendría otro planteamiento, no es un ensayo. Soltar ideas así. No es un ensayo. Claro. No he encontrado sitio para... Pero bueno, a ver, está bien haberlo leído. Yo me parece bien. No cabe duda
bueno, fue un libro distinto y que Sí. hemos leído y que por lo tanto, bueno. Decidme perfecto, cada ¿no? uno qué cosa positiva habéis logrado. Yo negativa, me Hay deprimí. hay una cosa positiva, Marusa, Vale, hay una vale. cosa positiva. Una cosa positiva. Sí. En los clubes de lectura hay que leer de todo, ¿verdad? Sí, Efectivamente, muy bien, Chano, muy bien, correcto, es totalmente verdad, o sea, correcto. ya está. Pero hemos ser puesto objetivo nuestro y decir, granito aquí en pero ser objetivo y decir, este no ha servido para nada. No. Ha servido No, para eso para Ha decir, servido, jamás ha lo diré yo No, de servido. un no, sí libro. que sirve, sí que sirve. No, sirve, lo que sirve pone, para decir, como vamos para a decir, ver, ¿qué pone, quieres? pone en evidencia las cosas que sabemos. Esa es Sí, eso es la verdad. Jamás Eso es diré verdad. eso de un libro, ¿eh? Claro. De todo No, libro se saca algo, lo que sí. sea, Sí, algo. sí. Entonces, A bueno, veces así Eso y es otras verdad. veces muy poquito. Yo Pero creo se Si lo saca hemos, siempre el libro si lo hemos tiene... esto resuelto nosotros mejor que el libro. Si Sí, cada uno sí. está dando una salida. Yo creo que el ¿Quién no libro la ha dado? tiene mucha parte positiva. Tú positivo, sí, tú negativo. Yo, Eh, propongo Isabel, contratar desde este club de lectura a un hacker o a una hacker o dos o tres y ver qué vamos a hacer para atacar al algoritmo. claro, pues me Eso parece es, muy bien. Empecemos por el Claro, exactamente. A ver, Quería, Cristina, no sé lo que quería decir. Y No, que Isabel yo creo también. que quería la es que parte yo positiva... perdona, Tina, vengo de la resistencia, ese es el tema. Ahí. La parte positiva del libro, o sea, Exactamente. estoy de acuerdo con vosotras. A mí me ha parecido un libro muy flojo, sin hilo argumental, pero Sí, es ni sin verdad hilo ninguno. que A mí eso es lo que peor me ha parece. fomentado un debate. O Sí, Sí, eso sea, sí. sí, eso lo ha conseguido y hemos estado pues cada Es uno que es aquí de con sus móvil. ideas viendo dónde ponemos el foco. Porque es Para un mí club de la parte lectura. positiva del libro es la negativa. O sea, vosotras os quedáis como en ese apocalipsis de la IA, que es como terrorífico, y yo veo que hay cosas como que muchísimo peores. O sea, como Claro. que ese libro es tan superficial, o sea, hay tantísimos países de los que ni Ni se habla. mencionan sus problemas porque nadie los tiene en cuenta. Bueno, porque él es lo que conoce, ¿no? Conoce Italia, conoce las No, naciones es muy claro, unidas. pero eurocéntrico, sí. no, claro, pero quiero decir, estamos hablando del problema de la IA cuando el problema de verdad importante ahora mismo es el uranio enriquecido, que no va a saltar por los aires mañana. Y 200 cosas más. Es que al final todo lo vemos desde nuestra educación, desde nuestro foco, desde nuestras vivencias y todo lo llevamos a he vivido la guerra, no he vivido la guerra, pero es que, claro, hay muchos actores políticos ahí, o sea, son 190 y no sé cuántos países, ¿no? Tan Sí, pero diferentes, Carmen, tan diversos, Efectivamente. de tantos todo el libro es la peligros. guerra. Claro, pues esa parte para Efectivamente. mí, o sea, eso es lo que me hizo reflexionar el Esa es la libro, guerra. Y que al final eso, Claro, siempre pero miramos a los mismos cuatro. sí. Esa fue mi reflexión. Para mí fue positivo el haberlo leído, sí. Sí, no, yo también creo que sí. No, yo creo que también, que Isabel, estuvo bien leerlo. Isabel, que nos querías decir no Isabel sé qué. Pérez. quería, Uy, ¡Hala! Marchó la luz. quería decir algo. ¡Hala! De miedo, ahora la cara de esta miedo. mía extraterrestre. Venga. Quería decir lo que tú mencionabas de la inmigración. Aquí llegan muchos inmigrantes. La inmigración aquí es como la ola expansiva de una explosión que ocurre en África. ¿Cómo tú detienes esa explosión de África? Es imposible, Isabel. El movimiento del ala de la Detener todo el tipo mariposa. de eso es inmigración ponerle es puertas al campo, que es prácticamente imposible. imposible. Ni con la ICE o como se diga, ni con nadie. Por Y eso yo tampoco creo que hay que estoy de acuerdo que la mitad de los problemas los regularizarlos. causen ellos. Por eso tienen que Tampoco, estar ni la mitad regularizados ni la para que cuarta salgan parte. del agujero donde Ahora, viven. Hay que regularizarlos. Ahora, Darles hay que permiso pensar de que trabajo. perfectamente que si hay países subdesarrollados, los culpables de ese subdesarrollo Somos son nosotros. los países desarrollados. Desarrollados, Así de evidentemente. claro. Pero Sí, da claro. una solución. Yo soy rico a base de explotar De a expoliar. los demás y de hacerlos pobres. Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda, todos esos que No hay otra razón. explotaron toda África. Y Bueno, en y el siglo parte del Caribe. XXI sigue habiendo
Pues por eso esos digo países yo que no puede subdesarrollados, existir que es los una palabra países que sin debía de solidaridad. desaparecer, pero que entonces sigue no puede existiendo haber. ahí. Y entonces, claro, pues muy mal, porque mientras no se acabe con la pobreza del mundo y Pues no ya se está, trate de igualar ya está. los Pues que salarios se y se concluye trate de que una mientras vida no digna seamos para todo el solidarios, mundo, que tenemos que ser solidarios. O sí, ya, o sí, ya, o sí. ya. Y no estar en contra de la inmigración, porque la Claro, inmigración claro. siempre enriquece a los países. Claro, es que no hay forma. Pues falta. Entonces, claro, si los señores subsaharianos que vienen aquí vivieran bien en su país, seguro que no venían. Seguro. Que para la menor duda. Segurísimo, vaya, es que lo tengo bien claro. Como nosotros cuando salimos a Argentina o al Quinto Pino o a México o al otro lado. A Salíamos Venezuela. porque aquí nos moríamos de hambre. Y claro, no había más remedio que salir. Claro, ahora cuando vuelven no los queremos, hombre. Claro. Bueno. No me fastidies. Claro, eso no tiene Augusto. ningún sentido. Siento dejaros, pero a mí No. se me hace un pelín tarde. Bueno, pues Vale. venga, pues Vale, vamos a Chano, cortarlo bien. aquí. Adiós, Chano. Venga. Hasta otro día. Cortamos. Chao. Ya estoy con Santiago Esmila. y ya está. Detenemos la con grabación Esmila. y ya está. Yo también estoy con Esmila, pero